Buenas tardes, amigos de la Seguridad Minera. Les saluda a Fernando Borja, soy el gerente del Instituto de Seguridad Minera y quiero darles la bienvenida a esta sexta jornada de Seguridad y Salud Minera. Buenas tardes, compañeros, bienvenidos. Mi nombre es Fiorio Ramos y soy el jefe de operaciones del Instituto de Seguridad Minera. Bien, el día de hoy tenemos 4 temas muy importantes. El primero vamos a tenerlo con el ingeniero Vicente Magro, y nos va a hablar acerca del compromiso personal para una gestión segura. En segundo lugar, Fiori. Sí, el segundo tema es uno de los trabajos técnicos que fueron presentados en el último concurso de buenas prácticas, horquilla de manipulación de tubo interior, a cargo del ingeniero Marco Villagarcía Loaiza. El tercer tema es dispositivo de bloqueo para brazo de perforación de equipo Jumbo electrohidráulico y estará a cargo del ingeniero Alejandro Rodríguez. Y el último tema será medidas sanitarias implementadas para prevenir y afrontar el COVID-19, a cargo del ingeniero Paul Ruiz Díaz. Bien, vamos ahora a presentar el primer tema, el tema de compromiso personal para una gestión segura. Va a estar a cargo del ingeniero Vicente Magro. Su CV, Fiori, por favor, nos describes. Sí, una breve descripción de su expertise profesional. Él cuenta con estudios de doctorado en seguridad y control operacional. Ha sido gerente SOMA de Compañía Minera San Valentín, especialista en trabajos de alto riesgo con más de 14 años gerenciando riesgos laborales, entrenador de entrenadores recertificado en tecnologías Mindfulness, Lego Serious Play y Storytelling, autor del libro Coaching en Seguridad para la Gestión Segura, es colaborador nuestro, ya lo conocemos de varios años, al ingeniero Vicente Magro, y le damos la bienvenida y muy agradecido que nos acompañe en esta sexta jornada. Bienvenido, Vicente. Buenas tardes. No sé si me están copiando. Sí, te escuchamos muy bien. Te escuchamos muy bien. Ok. Bueno, no veo la imagen. Por favor, no sé si lo pueden ver ese tema. Ok. Bueno, ante todo, muy agradecido por la invitación. En esta oportunidad me toca compartir lo que es el tema del compromiso personal para una gestión segura. Entonces, voy a empezar con los temas basándome en los 3 pilares que tenemos. Primeramente, vamos a entender que el compromiso personal es un tema vital. Si bien que es cierto, toda organización tiene una estructura, tiene un sistema de gestión, tiene normas internacionales, tiene todos esos compromisos que son voluntarios de cada empresa. Pero vamos a decir que quién o quiénes determinan el éxito o fracaso de una organización. Toda organización está constituida desde la dirección, desde la alta gerencia, hasta el trabajador propiamente operativo, está constituido de personas. Entonces, son las personas quienes hacen el éxito o fracaso de una gestión. Entonces, si partimos desde ese punto de vista, yo quisiera remitir un poco a un ejemplo el cual nos va a ilustrar bastante cómo es que nosotros vemos el tema de la gestión segura. En una organización, el director, el directorio, la alta gerencia, involucra todo un universo de una organización. Dentro de esta organización tenemos gerentes de diferentes áreas y estos gerentes también tienen superintendentes, tienen jefes, estamos hablando de gerencia media, y también tienen sus jefes de guardia, que son la gerencia de línea. Y más abajo tenemos gente que está en operación. Entonces, si vemos que realmente tenemos la parte macro, ¿no? La parte macro de toda la organización, y vemos que si nosotros tenemos la alta gerencia, tenemos a los señores que de alguna forma son responsables de ese gran compromiso de la empresa propiamente dicho, entonces vamos a entender que esto tiene una repercusión desde arriba hacia abajo. Por eso siempre decimos que el nivel de
seguridad depende de la alta gerencia, depende del directorio, depende de los directores prácticamente que están asumiendo compromisos. Y esos compromisos están amarrados con el liderazgo que ellos proponen para la empresa. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que desde arriba hacia abajo viene este tema. Pero vamos a un poco a la filosofía de mi metro cuadrado. Continuamos con este tema de la alta gerencia. Vamos al análisis de la persona. Cuando hablamos de la filosofía de mi metro cuadrado, estamos hablando simple y llanamente de esa parte humana, de esa parte territorial, de esa parte que somos, como parte que somos animales racionales. Siempre decimos, este es mi equipo, esta es mi empresa, esta es mi casa, este es mi hogar, estos son mis hijos. Entonces esa filosofía de mi metro cuadrado ingresa y dice, ok, este es mi espacio, esta es mi oficina. Pero ok, pero no se paraliza en solamente ser responsable de un pequeño espacio, sino se multiplica por donde yo pase, por donde yo esté, por donde yo contribuya, tengo que también ser responsable. Entonces estamos hablando de la parte macro, hemos hablado de los directores que son responsables de todo el universo de la organización, pero también hablamos de mi metro cuadrado, tanto del alto gerente como del último trabajador, que cada uno tiene su injerencia en este tema de una gestión segura. Entonces, si nosotros decimos eso, vamos a basarnos en los tres pilares. En el primer pilar, que quiero tocar sobre el tema de lo que es el patrocinio y liderazgo, el primer pilar, por favor. Entonces, en el primer pilar, nosotros vamos a tocar ese patrocinio y liderazgo. ¿Qué tiene que ver ese patrocinio? Uno antes, por favor, en el pilar 1, sí, ahí. Entonces, tenemos que ver que lo primero que tiene que tener es que tiene que liderar con el ejemplo. Y para liderar con el ejemplo, lo hace para difundir, porque no hay otra forma, y neurológicamente está demostrado, que nosotros copiamos lo que vemos a través de los 5 sentidos. Copiamos lo que estamos observando. Si las actitudes son buenas o malas, si realmente ese compromiso que decimos textualmente, verbalmente, lo declaramos, lo plasmamos a través de la política, pero en verdad lo hacemos, en verdad lideramos ese compromiso, entonces ahí tenemos que liderar con el ejemplo. Por eso muchas veces dice, funciona la neurona espejo, pero muchas veces diríamos, funciona la neurona cilíndricamente espejo. ¿Por qué? Porque copiamos todo lo que nos rodea. ¿Y desde dónde viene todo eso? Obviamente, desde todos los estímulos que hemos venido recibiendo. Por eso que el tema del comportamiento de la persona es un tema neurológico en una gestión segura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros estamos formados desde el vientre de nuestra madre con la aceptación, con el rechazo. Estamos con todo aquello que nosotros sentimos. Si tenemos afecto, no tenemos afecto. Igual viene la niñez, viene la juventud, y hasta este momento, hasta este tiempo, ¿en qué organización trabajaste? Si realmente se cultivaba la seguridad, si realmente el compromiso era visible, o nunca se hizo ese tema. De la misma manera, vemos el tema de la difusión. Entonces ya pasamos a difusión de cultura, y ahí vemos los temas de los rituales. ¿Cómo se difunde este tema de la cultura de seguridad? Y aparte de eso, vamos a ver ese tema de la comunicación. ¿Cómo comunicamos nosotros lo que estamos vendiendo? Un mensaje hace mucho. Cuando comunicamos, pero yo no dije nada, sí, pero tu silencio también lleva un mensaje. Pero sí, yo lo apoyé. Tu actitud, tu palabra también lleva un mensaje. Entonces, ahí vamos a tener mucho que ver con esta comunicación asertiva y eficaz, el cómo nos comunicamos con las personas. Entonces, cuando hablamos de liderazgo con el ejemplo y hablamos de este gran patrocinio, generalmente quisiera versar un ejemplo. Por ejemplo, si yo estoy en Mina y en ese momento, pues, yo ingreso
haciendo mi labor como gerente de seguridad, este es un caso que me ha sucedido, lo que estoy versando. Entonces, ¿qué pasa si cuando yo ingreso a la mina encuentro una persona que está trabajando, está laborando, pero esta persona no tiene, digamos, los medios de control? O sea, no tiene lo que es en este caso el tema de sus controles. Obviamente no hay un estudio geomecánico y vamos a entender de que en este momento el tema geomecánico es un tema que viene recurriendo más accidentes, más fatales, y sigue pasando el tema. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que nosotros, relativamente, no nos permite hacer una gestión. Pero primera pregunta, ¿quién tuvo que haber ordenado? ¿Quién tuvo que haber ordenado? ¿Quién tuvo que haber dicho, oye, ¿sabes qué? Entra esa labor. ¿Quién tuvo que haber creado el proyecto? ¿Quién tuvo que haber elaborado los medios de control antes de ingresar? ¿La alta gerencia? ¿O la gerencia media? ¿O el jefe de guardia? ¿Pero de dónde viene la presión? Desde arriba. Entonces, ¿cuál es ese liderazgo con el ejemplo? Ninguno. Entonces, todo lo que hemos hecho un bonito sistema de gestión, todo lo que hemos elaborado, todo se cae. ¿Por qué? Porque no hay un liderazgo con el ejemplo. Entonces, vamos a entender que definitivamente nosotros tenemos que empezar a trabajar con ese tema del patrocinio y el liderazgo con el ejemplo, creando rituales. ¿Y cuáles son esos rituales? Desde el momento que yo estoy creando, desde el momento que estoy haciendo el proyecto, desde el momento que debo de tener el ABC de cada cosa que estoy haciendo para poder ingresar. ¿Por qué decimos esto? ¿Qué clase de planeamiento tendremos cuando improvisamos? ¿Qué cosa podríamos controlar? ¿Qué podríamos nosotros dirigir? ¿Qué podríamos organizar en esas 4 funciones administrativas? Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque definitivamente, si no tenemos estas funciones administrativas, gerenciales, no hacemos nada. Y eso lo hacen todos, incluyendo el operativo. La persona que va a ingresar, le da su orden, el señor sabe sus recursos, lleva sus recursos, administra a su ayudante, administra su tiempo, administra el lugar donde está ejecutando y realiza el trabajo. Es un pequeño gerente. Entonces, para nosotros hacer una gestión segura, necesitamos al equipo. Necesitamos que el equipo trabaje. Necesitamos que el equipo se integre. Porque la única forma de encontrar una gestión segura es que hay un compromiso desde la alta gerencia visible, el cual diga, ok, yo quiero un nivel de seguridad alto. Y mi patrocinio es esto, porque estoy dando recursos, estoy apoyando, estoy incentivando, estoy cuidando a mi gente. Y el otro ingrediente es la integración de necesidades, intereses y posiciones del equipo. Y de esa manera se puede hacer un trabajo en equipo. Y obviamente podemos hacer una gestión segura. Ok, entonces hemos hablado de formas rituales, hemos hablado de esa comunicación asertiva. Muchas veces nosotros no decimos nada, pero es muy importante decirle, oye, lo hiciste muy bien. Oye, fue excelente. Una palmada, un gesto de agradecimiento. Dice, ok, eso estuvo bueno. Y hay que repetirlo. Entonces, yo creo que ahí estamos trabajando bastante en una gestión segura. El segundo pilar. En el segundo pilar, nosotros hablamos de lo que es la parte estratégica, dirección estratégica. En el segundo, por favor. Dirección estratégica. En dirección estratégica hablamos de planeamiento a largo plazo, mediano plazo, corto plazo. Como volvemos a incidir, para nosotros hacer una gestión segura, todo está en el momento de la creación del proyecto, en el papel, cuando estamos analizando cómo va el proyecto, cuáles son los riesgos, qué medios de control vamos a tener, qué vamos a usar, cuáles son los estudios que necesitamos para los medios de control que aplicamos. Entonces, todo eso debe estar contenido en el papel. Porque si nosotros sabemos exactamente cuáles son
los procesos, las actividades, las tareas rutinarias, no rutinarias. Vamos al detalle, ¿qué es lo que necesitan en un trabajo de alto riesgo? ¿Sabes qué? Voy a usar un cable, va a soportar una persona, 2 personas, 3 personas. ¿Será lo mismo utilizar el mismo cable con la misma capacidad para una persona, para 2 personas, para 3 personas, para 4 personas, para 5 personas? No es lo mismo. Entonces tiene que haber un cálculo matemático que te diga tal espesor de cable va a ser la que vas a usar. ¿A través de qué? De un cálculo matemático. Que te diga la resistencia es esto, que por esto, por la energía potencial y todo el resto, esta es la que vas a usar. Y que cada tarea que vas a hacer, debe haber gente certificada, debe haber gente que está preparado para ese tipo de tareas. Y muchas veces cuando utilizamos sistemas de bloqueo y todo ese tema, también debe tener gente nombrada. ¿Para qué? Para que no se caiga. Es así como trabajamos para una gestión segura. Entonces, pasamos al tercer pilar. Entonces, en el tercer pilar nosotros hablamos de los roles estratégicos. Entonces, en estos roles estratégicos hablamos del asesor, el mentor, el guía. ¿Pero quién es el asesor? La persona que tiene experiencia, la persona que está formada, que es especialista. ¿Quién es el director? Es un asesor. ¿Quién es el superintendente? Es un asesor. ¿Quién es el jefe de sección? Es un asesor. El jefe de guardia es un asesor. Y si hablamos un poquito más abajo, diríamos, ¿quién es el especialista en un disparo o en una perforación? Es un asesor. ¿Por qué? Porque toda su vida pasa ahí a agarrar su máquina. Son 10, 12 horas que conoce más que un supervisor en su materia, en perforación. Entonces, cada uno de nosotros tiene un rol tan importante que puede ayudar. Esa transmisión del conocimiento, esa parte de ayudar a sacar lo mejor de cada persona, ese proceso que se le llama el coaching, que gracias a tu experiencia puedes sacar lo mejor de la persona, sacar ese talento interno y apalancarnos con ese talento interno, puede ser que nosotros podamos guiar por el camino correcto, creando rituales para una gestión segura. Entonces, continúe por favor. Entonces, ¿qué podemos decir? Nosotros podemos decir cómo se forma el compromiso en un equipo de trabajo. En este tema vamos a hablar de cómo se forma un equipo. Un equipo se forma por necesidades, se forma por intereses y se forma por posiciones. ¿Pero qué necesidades? Necesidad del negocio. Necesidad del negocio, negocio minero, de sacar rentable, de hacer un buen producto de calidad. Cero pérdidas. Calidad total. Calidad total. Entonces, si nosotros hablamos de estas necesidades, hablamos de intereses. ¿Qué le interesa a la empresa? Que tengamos lo mismo. Entonces, pero aquí nacen varias áreas. Entonces, a cada quien muchas veces se segmenta. ¿Qué le interesa seguridad? Que no haya accidentes. ¿Qué le interesa producción? Sacar mineral. ¿Qué le interesa mantenimiento? Que los equipos funcionen. Entonces, empieza una interacción de necesidades e intereses. Pero para nosotros alinear un equipo, tenemos que irnos a la necesidad e interés mayor. ¿Y cuál es? La del equipo. ¿Y cuál es? La del negocio. ¿Cómo? Siendo flexibles. Y siendo flexibles significa cumplir las normas, cumplir las reglas. No significa violar las reglas. No significa pasar por encima de las reglas. A esto no se llama flexibilidad, eso se llama violación de procedimientos, violación de estándares. Y por ende vienen los accidentes fatales o mortales que nosotros tenemos. Pero lo que sí más bien deberíamos tener nosotros es flexibilidad. ¿Cómo vamos a cumplirlo? ¿Cómo podemos ayudar a la organización a cumplir que todas las normas se cumplan? ¿Cómo podemos capacitar a nuestra gente? ¿Cómo podemos especializar a la gente? ¿Cómo podemos poner los medios de control adecuados? Señores, a riesgos críticos intolerables, controles sofisticados. Eso es. Eso es, así de simple. Si el riesgo es tan crítico, tienen que entrar los mejores.
nuestros mejores ingenieros, los superintendentes. Ellos son los que tienen que entrar a esa operación. Son ellos los que tienen que entrar, obviamente con el liderazgo del gerente de seguridad. Entonces, de esa manera se controla. Y es el equipo, no es una persona, no es un área, no, es Mina que lo arregla. No, es un equipo. Y posiblemente está el geomecánico, es un equipo. Y quizás se equivoquen, pero se va a equivocar el equipo. Pero es difícil que se equivoquen porque es una interacción de conocimientos, es una interacción de know-how. ¿Qué estamos hablando? De equipos de élite, de equipos de alto rendimiento, de equipos inteligentes, que saben cómo hacer su trabajo, para satisfacer la necesidad mayor. Entonces, pasamos al tema de identidad. Entonces, si hemos hablado acá, vamos a pasar al tema de identidad. Para que una persona cambie, para que una organización cambie, tenemos que trabajar la identidad. Y cuando trabajamos la identidad, tenemos que entrar al sentimiento. Si tú no sientes algo, si tú no sientes una necesidad, si tú no sientes que sea algo positivo, sea algo negativo, no cambias. Señores, cuando hemos hablado de identidad, el mejor ejemplo está el partido de Brasil-Perú. ¿Qué han sentido todos los peruanos que nos han robado el partido? ¿Por qué? Porque hubieron faltas que no debían de existir esas faltas. Hubieron cosas que no debió de haber. ¿Pero por qué nos identificamos? Porque nos sentimos peruanos. Entonces, ¿qué estamos creando? Identidad. Tenemos identidad, somos peruanos. Y lo mismo pasa en una empresa. ¿Qué diría yo si diría, ok, Vicente, eres de Vicente? Entonces, creo identidad. Oye, ¿sabes qué? Tú eres de la empresa X. Y esa empresa X es la mejor. Creas identidad. Entonces, estás empezando a entrar al sentimiento, a poder identificar quiénes somos. Y esto crea valoración. Y esa valoración te crea conciencia. ¿De qué estás haciendo para sumar este equipo? ¿De qué estás haciendo para que esto, que es tan importante para ti, qué haces para sumar? ¿Cuál es tu plus valor que estás poniendo? Entonces estás hablando de compromiso personal. Pero no porque te lo digan afuera, sino porque el foco está metido hacia adentro. Porque fácil es decir, criticar, es fácil es juzgar hacia afuera, pero por favor, el foco hacia adentro. ¿Cuánto yo me estoy comprometiendo con mi equipo? ¿Cuánto yo estoy haciendo bien? Entonces, al final, nosotros vamos a formar una familia. ¿Cómo será diferente si yo estaba en la calle y veo a una persona desconocida? No sé, no me va, no me viene, porque no lo conozco. Pero cuando estoy en una empresa, y si miro a ese señor, ¿es un trabajador más? Sí, pues es un trabajador. No sé si come o no come, no sé si pasa o no pasa, no sé, no me importa. Pero ¿qué pasa si es mi familia? Ah, oye, ¿estás bien? Siquiera por una preguntita, siquiera por si acaso. Oye, ¿estás bien? ¿Te falta algo? ¿Y qué pasa si es tu sobrino? Ah, un poquito más importante. ¿Y qué pasa si es tu hijo? No, es diferente. ¿Cómo? ¿Qué es diferente? ¿Y por qué es diferente? Porque es tu hijo. ¿Y qué? Palabra trascendencia. Lo cuidas, lo apoyas, velas por él, luchas por él. Y lo que haces, lo das sin pedir nada a cambio. ¿A qué has llegado? Forma familia. ¿No es cierto? Entonces, eso es. Y el saber dar es tener amor. Pero para tener amor tengo que amarme yo mismo. Para tener amor tengo que cuidarme yo mismo. Para tener amor tengo que saber protegerme yo mismo. Entonces, den secuencia que en esta pequeña secuencia que tenemos, estamos creando las bases para una gestión segura. Entonces, todo esto que estoy mencionando, este proceso, está versado en ese libro, Coaching en Seguridad para una Gestión Segura,
donde a través de los 12 pasos se logra cambiar el constructo mental de la persona porque la persona quiere cambiarlo. Hay que entender eso. Cuando la persona quiere cambiar su constructo mental, lo logra, lo hace. Pero cuando la persona no quiere cambiar, nunca lo va a cambiar. Hagas lo que hagas. Hagas lo que hagas, no lo vas a conseguir. Bueno, entonces, si hablamos de todo este tema, podríamos decir nosotros, ¿no?, que el asesor, ¿no?, lidera, apoya, pero también de igual manera, nosotros vamos a ver que el mentor, ¿no?, es la persona quien inspira y finalmente guía, quien te da el camino correcto hacia dónde tienes que ir. Señores, hacer una gestión segura no está afuera. Hacer una gestión segura, muchas veces decimos, pero no me dieron tal recurso. Esperamos siempre el recurso externo. Esperamos siempre que alguien sea responsable de algo. Para hacer una gestión segura, nosotros necesitamos ir hacia adentro, ir intrínsecamente hacia adentro y nosotros resolver lo que tenemos que resolver. Porque el primer recurso que tenemos es nuestro propio talento, nuestro propio conocimiento, nuestra propia habilidad. Porque si hay una condición segura y un acto inseguro, hay un mortal. Pero si hay una condición insegura y mi acto no es inseguro, no hay un mortal. Porque no me expongo, señores. No me expongo. Y si no me expongo, me estoy cuidando, me estoy queriendo, me estoy amando. Porque voy a una empresa a llevar algo más, a sacar un plus para mi persona. No voy a accidentarme, no me voy a matar. Bueno, señores, de mi parte, eso es todo. Y la verdad, muy agradecido. Gracias. Que tengan una maravillosa tarde. Gracias. Bien, muchas gracias, Vicente. Tenemos una preguntita para que pueda responderla en corto tiempo. Vamos a ponerla en pantalla. Es una pregunta de John Elvin Apaza Rosales. Y dice, ¿cómo buscar el lubricante que ayude que estos engranajes funcionen, ya que la mayoría lo entiende, pero muy pocos lo aplican? Excelente pregunta. Yo quisiera decirles, en una empresa, un ejemplo X, lo que tenemos que romper son islas. Lo que tenemos que romper es imitar lo que nosotros hacemos acá. Yo quiero comer algo rico. ¿Y sabes qué hago? Me llamo a tal sitio y hago un servicio de delivery. Y esa persona viene hacia mí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? En este caso, yo me pongo en el papel de un gerente de seguridad. Tengo que hacer el servicio de delivery. Voy a las diferentes áreas, voy a las diferentes, jefaturas y le digo, ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? O sea, el tema de la empatía, de decir, tú tienes un problema, Fernando, pero dime, ¿cómo te ayudo en ese problema, Fernando? ¿No crees que activaría en ti y dirías, ¿has interés en mí? ¿Quiere ayudarme? Quizás algo de bueno sepa o algo tenga que darme. Entonces, si abres esa simple apertura, estoy hablando del aliado, estoy hablando de socio estratégico, de aquella persona que yo necesito, por lo menos uno en mi equipo, para empezar a voltear. Yo necesito aliados, pero por lo menos simpatizantes, con quien pueda yo empezar a trabajar. No sé si responde la pregunta. Muy bien, Vicente. Muchas gracias y muchas gracias también a la persona que hizo la pregunta. Bien, vamos a pasar ahora al segundo tema, a cargo del ingeniero Marco Villagarcía. El tema es horquilla de manipulación de tubo. Él es actualmente gerente de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente de MDH-SAC. Vamos a tener un pequeño extracto curricular de él. Él es ingeniero de minas, egresado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Es ingeniero colegiado, por supuesto. También es magíster en Seguridad y Salud en el Trabajo. Posee una segunda especialización en Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional y es docente de posgrado de la Universidad Nacional del Centro. Actualmente se desempeña como gerente de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de la empresa MDH-PDA-SAC. Bien, adelante, por favor. Muy bien, buenas tardes. Gracias por
Mi nombre es Marco Villagarcía Loaiza. Soy gerente de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de la empresa MDH. Y vamos a dar inicio a la exposición de la horquilla de levante de tubo interior. Muy bien. Este es un poco el panorama de la empresa. Reconocida por su eficiencia, alto sentido de responsabilidad social y solidez empresarial. Nuestra misión es brindar servicios de perforación diamantina y geotecnia con los más altos estándares de calidad, tecnología y experiencia, y buscamos siempre la satisfacción de nuestros clientes, así como la seguridad, salud y protección del medio ambiente a través de una labor eficiente y mejora continua. Tenemos 4 valores en la empresa que son muy fundamentales para todo nuestro sistema de gestión, que es el compromiso hacia la excelencia, la integridad y honestidad, responsabilidad social y el respeto. Actualmente nosotros contamos con la TRI norma, estamos certificados en ISO 45001 2018, el ISO 14001 2015 y el ISO 9000 2015. Nuestras 3 certificaciones a la fecha se encuentran vigentes y también tenemos certificados nuestros proyectos tanto de interior mina como de superficie. Bueno, un poco para analizar el porqué, el motivo de la implementación de la horquilla de levante. Para esto hicimos un análisis histórico de la accidentabilidad de la empresa. ¿No? En el año 2012, el 2016, teníamos una accidentabilidad muy elevada, ¿no? Anecdóticamente, a partir del año 2015, a mediados, es donde iniciamos la certificación en las normas de seguridad, ¿no? Empezamos con OSAS, ahora hemos migrado al ISO 45001, y bueno, la horquilla de levante es parte de todas las estrategias que estamos implementando en la empresa. Y bueno, ahí vemos pues la tendencia, ¿no? Que va mediante la gráfica en el histórico de accidentabilidad de MDH. También analizamos los eventos afectada del cuerpo y determinamos que de todos los accidentes incapacitantes que tuvimos, el 38.46% estaba relacionado directamente a lesiones a dedos y manos, ¿no? Por la naturaleza de la actividad en perforación diamantina, sabemos que este índice pues, se refleja en la mayoría de las actividades. Lamentablemente todavía en este tipo de actividades es necesario la utilización de dedos y manos, ¿no? La tecnología no ha llegado a un punto que permita evitar ese contagio, ¿no? Ese es uno de los motivos, el cual nos motivó a analizar, pues, ¿qué hacemos, no? Porque el porcentaje era demasiado alto. También analizamos por actividad y determinamos 2 actividades críticas en la perforación diamantina, ¿no? Determinamos que el 27% estaba relacionado a la manipulación de tubería y el 15% a la manipulación del tubo interior, ¿no? Entonces, bajo este enfoque es que nosotros determinamos, ok, tenemos una labor pendiente para la prevención y tenemos que enfocarnos, bueno, en primera instancia al tubo interior. Acá hay más información para el análisis, ¿no? Ahí tenemos los pesos de las tuberías de perforación, 3 líneas que son las que mayormente se trabaja, en línea HQ, NQ, BQ,
Y bueno, la tubería de 3 metros o 10 pies, como lo conocen algunos, en línea HQ pesa 34 kilos, en línea NQ 23 kilos, en línea BQ 12 kilos. Y imagínense este peso, ¿no? Que pueda, pues, impactar a cualquier parte del cuerpo, ¿no? Como son los dedos, las manos. También trabajamos en tuberías de 5 pies, 1,5 metros. Muy bien. Ahora también analizamos el tema del tubo interior y determinamos que en línea HQ, NQ y BQ, los tubos de 10 pies pesan 16,5, en NQ 11,5 y en BQ 7 kilos. Ahora, si a este tubo interior le sumamos el peso del cabezal más el peso de la muestra, estamos hablando pues que este peso se puede duplicar, ¿no? Imagínense un peso de 30 kilos elevándolo sobre la superficie 20 o 30 centímetros, ¿no? Definitivamente, si esto impacta directamente sobre un dedo o cualquier parte del cuerpo, va a generar un daño. Estos pesos los hemos extraído de los manuales de accesorios de las empresas Boyles, Bourlon-Gerard, Coretex y Fordia, que son proveedores en accesorios de perforación diamantina. Ahí tenemos imágenes del antes y el después, ¿no? En la imagen de la izquierda, la imagen superior, ahí observamos el contacto directo, ¿no? Que estábamos mencionando, del tubo interior con la mano, ¿no? Esa es una simulación de un accidente que ocurrió, ¿no? Donde, bueno, colocando el tubo interior en el caballete, ¿no? Por el peso que les comentaba, la muestra, el cabezal más el tubo interior, impactó en uno de los dedos de los colaboradores y le generó pues un accidente, ¿no? En la imagen izquierda inferior, ahí observamos, ¿no? Cómo sigue existiendo o existía este contacto directo, ¿no? Para manipular el tubo interior. Esas mismas actividades las estamos reflejando en las imágenes de la derecha, en el después, pero ya con la utilización de la horquilla de levante, ¿no? Nosotros hemos, para poder identificarlas, los hemos diferenciado por colores, ¿no? Color rojo en línea NQ y color amarillo en línea BQ, ¿no? Entonces nuestros colaboradores ya saben, ya identifican también el diámetro que deben utilizar de acuerdo al color que nosotros tenemos establecidos, ¿ya? Bueno, antes de la implementación, se tenía que realizar un esfuerzo para realizar la extracción del tubo interior. Definitivamente, ¿no? Cuando el tubo interior sale de la plataforma, de la columna de perforación, el trabajador tenía que hacer un movimiento, pues, para nada ergonómico, ¿no? Y definitivamente existía ese contacto que tanto estamos mencionando, ¿no? De la mano con la tubería. Se mantiene el contacto directo mano-tubo interior. Por supuesto, ¿no? Mientras no sea mecanizada esta actividad, pues va a existir todavía ese contacto. Al momento de la extracción de la muestra, existían posibilidades de caída del tubo interior o golpes por mala sujeción. Cuando nosotros perforamos en ángulos negativos superiores a menos 45 grados, el tema de la gravedad juega un papel muy importante, ¿no? El tubo interior sale izado de la columna de perforación y existe una posibilidad que se suelte, ¿no? Entonces, si esto se suelta, ¿no? Definitivamente al caer puede lesionar cualquier parte de la mano, ¿no? Después de la implementación, conseguimos una mejor ergonomía en el trabajo al momento de la extracción del tubo interior. Ya no existe definitivamente ese contacto directo entre el tubo interior y los dedos y las manos. ¿Qué actividades nosotros utilizamos y realizamos para esta implementación? En primer lugar, realizamos prototipos que ayuden a evitar el contacto directo y con el tubo interior. Para que todo tipo de herramienta, para que se compruebe su eficacia, definitivamente tiene que ser probada, analizada
en campo. Ya no, esto no se puede realizar si es que nosotros nos sentamos en un escritorio y pues simplemente fabricamos los prototipos, herramientas, y no se ponen en marcha, ¿no? Es muy importante las pruebas que se realizaron en campo. eh, Tuvimos bastante participación del personal operativo, los ayudantes, perforistas, supervisores, personal de seguridad, ¿no? Todos en conjunto, con la lluvia de ideas, realizamos prototipos y posterior a ello los probamos en campo. Una vez que obtuvimos un prototipo, lo analizamos y se realizaron las mejoras, ¿no? Como les comentaba, nos sentamos en una mesa de análisis, ¿no? Con todo el personal. Analizamos diversos factores, ¿no? Como la ergonomía, el cuidado de los dedos y manos, el evitar el contacto directo, una mejor posición y definitivamente una distribución de pesos, ¿no? Ya ahí sabemos que por norma, pues, existe un peso indicado, ¿no? Que no se debe exceder para evitar lesiones dorsolumbares en los trabajadores. Nuestra tercera actividad fue la implementación en las actividades de MDH desde el mes de octubre para evaluar si cumple con las condiciones proyectadas en la herramienta con las horas hombre efectivas. Octubre del 2019, cuando nosotros ya obtuvimos, después del análisis del prototipo inicial, sacamos nuestra primera horquilla de levante, ¿no? La implementamos en todas nuestras actividades, tanto de interior mina como de superficie, y evaluamos si cumplía con nuestras expectativas, ¿no? Incorporamos esta horquilla, ¿no? Como parte de la jerarquía de controles en el tema de ingeniería, ¿no? Lo incorporamos dentro de nuestro IPRC línea base, dentro de nuestros procedimientos, dentro de nuestros estándares, y procedimos a unificar en todas nuestras actividades. También esta horquilla de levante tuvimos a bien participar en un workshop de perforación diamantina organizada por Compañía Minera Buenaventura, donde se nos abrió un panel para poder presentar esta herramienta, ¿no? Obtuvimos muy buena acogida, ¿no? En ese workshop participaron otras empresas contratistas del mismo rubro, de la misma actividad, y bueno, obtuvimos resultados medibles a nivel social y económico. Vamos a ver un video, ¿no? De la utilización en los momentos dentro de la actividad. A ver. Muy bien, en el video se han observado 3 momentos, tanto en labores de interior mina como superficie, ¿no? Donde es muy útil la horquilla de levante, ¿no? El primer momento es cuando el tubo interior sale de la columna de perforación, ¿no? Ahí, colocando la horquilla de levante, nosotros podemos tener un buen agarre del tubo interior, ¿no? El segundo momento es cuando se traslada
este tubo interior con muestra, ¿no? Se traslada hacia el caballete de tubo interior. Y el tercer momento es cuando nosotros extraemos la muestra, ¿no? Ahí pudimos observar en el video de que en este caso la muestra la extraen pues con un martillo de goma, ¿no? Ahí quiero hacer un acápite. Para la extracción de muestra también existe un expulsador hidráulico, ¿no? No quiero entrar en dilemas, ¿no? Con el tema de que si se debe utilizar extractor hidráulico o puede ser con un martillo de goma, ¿no? Porque sí es cierto que el expulsador hidráulico ayuda, sin embargo, algunos clientes consideran de que este fluido puede lavar la muestra o puede contaminarla si es que se utiliza fluido de perforación. Pero sí quiero puntualizar de que esta horquilla pues es útil, ¿no? Es útil, sea de una forma o la otra, es útil, ¿no? Y lo que se quiere acá no es determinar la mejor forma de extraer la muestra, sino es evitar que la mano tenga contacto con el tubo interior. Ese es el objetivo de esta horquilla de levante. ¿Ok? Muy bien, después de los análisis que realizamos, definitivamente por nosotros, analizada y estudiada por nosotros, procedimos a hacer su ficha técnica, su memoria de cálculo, ¿no? Y obviamente su certificado de calidad. Esto lo realizamos con nuestro departamento de ingeniería, ¿no? Donde se hicieron ya los cálculos mediante los software establecidos, ¿no? Análisis de materiales, tipos de soldaduras, etcétera. Y bueno, ahí en pantalla la muestra de lo que se comenta, ¿no? Muy bien, ahí vemos el prototipo de horquilla de levante, ¿no? Si pueden observar en el mango, también le adicionamos un jebe para tener un mayor agarre, ¿no? Y bueno, no se observa en la toma, pero si nosotros observamos la horquilla de levante en una forma, si lo giramos la imagen 90 grados, vamos a poder observar que la asa tiene una pequeña inclinación, ¿no? Con mis manos estoy exagerando quizás un poco, pero tiene una pequeña inclinación para que me permita encajar la parte del aro y hacer un pequeño quiebre al momento de ponerlo perpendicular para que no resbale la horquilla, ¿no? Bueno, como conclusiones, la utilización de la horquilla de manipulación del tubo interior brindó una mayor confianza al personal en sus tareas, ¿no? El personal trabajaba pues con la confianza de que ya no iba a haber un contacto directo, ¿no? De sus manos o dedos, ¿no? Trabajaban con la seguridad pues de que no iban a sufrir ningún daño, ningún golpe, ninguna amputación, ni nada por el estilo. La segunda conclusión, la utilización de la horquilla de levante ha permitido una disminución en el ausentismo de los trabajadores por accidentes, mejora en la motivación del personal y con ello el aumento de la producción. Definitivamente, ¿no? Una lesión a un dedo, ¿no? Hablemos de una fractura, que ya se considera pues accidentes incapacitantes. El periodo de recuperación mínimo de una fractura leve, no estamos hablando pues de 3, 4 meses, ¿no? Entonces, con una herramienta tan sencilla, simplemente evitamos ese ausentismo, ¿no? Y definitivamente, pues, un aumento en la producción, ¿no? Porque al no haber el ausentismo, pues, la producción también se acrecenta. El costo de implementación es mínimo y el beneficio económico es mucho mayor. El coste por una horquilla de levante es de $15. Entonces, si hablamos de costos, invertir como empresa $15 para evitar pues una pérdida por un accidente, definitivamente la comparación pues es única, ¿no? Optamos por invertir esos $15, ¿no? Si hablamos monetariamente, ¿no? Sin contar el tema de la producción, sin contar los beneficios sociales que vamos a encontrar, y muchas ventajas que nos puede traer esta implementación.
yo creo que la inversión de $15 por máquina, ¿no? Es mínima para todos los beneficios que nosotros pudiésemos obtener. Esta horquilla, también quiero mencionar que se ha visto diferentes prototipos similares, ¿no? A esta horquilla certificada por nosotros, y consideramos que eso es positivo, ¿no? Porque si más empresas están trabajando con este tipo de herramienta, quiere decir que la herramienta sirve, ¿no? Para nosotros no tendríamos eh, por qué negar que más empresas puedan utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Y si lo utilizan, bienvenido, ¿no? Como les vuelvo a repetir, quiere decir que su funcionalidad sí es correcta, ¿no? Entonces, para nada nos incomoda, ¿no? Y sí, definitivamente con el tiempo también han habido algunos prototipos que han tenido algunas empresas, ¿no? Sin embargo, también existe la mejora continua, ¿no? Muy bien, eso sería todo de mi parte. Agradezco a Isen por la invitación, por permitir compartir esta herramienta que tenemos en MDH, que nos ha dado muy buenos resultados, ¿no? Con nuestros clientes y en todas nuestras actividades, tanto de interior mina como superficie. Y bueno, nuevamente reitero el agradecimiento y siempre abierto a poder aportar todo lo que esté en nuestras manos para todas las personas y sobre todo por el cuidado de los trabajadores, que es muy importante. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad. Bien, gracias Marco por la exposición y por ese trabajo continuo en el día a día en sus frentes de trabajo, ¿no? Y agradeciendo por haber participado en el quinto curso de Buenas Prácticas. La siguiente exposición también está referida a uno de los trabajos presentados en este concurso de Buenas Prácticas. El ingeniero expositor es el ingeniero Alejandro Rodríguez Chacón. El tema que va a exponer es dispositivo de bloqueo para brazo de perforación de equipo Jumbo electrohidráulico. Él en estos momentos es gerente de proyectos en Incimet S.A. Una breve descripción de su expertise profesional. Él es gerente de operaciones con amplia experiencia en la gestión de operaciones mineras subterráneas, convencionales y mecanizadas con diferentes métodos de explotación a pequeña y a gran escala en minas. Conocedor de la aplicación y funcionamiento de los diferentes sistemas de gestión de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y calidad, así como de la gestión de mantenimiento de equipo pesado en minería. Estudió en la Universidad de San, el BBA Business Administration en el periodo de 2017-2019. Bienvenido, ingeniero Alejandro Rodríguez. Señora, buenas tardes. Un placer participar en una disertación de esta magnitud. Y bueno, en esta oportunidad, Alejandro Rodríguez, gerente de proyecto Tambomayo, de la compañía contratista Incimet. A titulación dice la presentación, dispositivo de bloqueo por abrazo y perforación de equipo Jumbo electrohidráulico. Vamos a hacer una pequeña reseña de la experiencia geográfica en minería en Incimet. Podemos ver en la pantalla. ¿Me escucha? ¿No está compartiendo la presentación? A ver, ¿la comparte, por favor? No comparte la presentación. Sí. Un ratito, por favor. Ok. No se olviden a los participantes a la transmisión en vivo vía Facebook Live que pueden hacer sus preguntas mediante el chat del Facebook. Nosotros estamos recogiendo las mismas para presentársela a los expositores y ellos puedan resolver las dudas que tengan. ¿Se ve? Sí, está ingresando. Póngalo en modo presentación, por favor. Las disculpas del caso. La presentación dice dispositivo de bloqueo de brazo de perforación equipo Jumbo electrohidráulico. Una breve reseña de la experiencia geográfica de Incimet. Actualmente con obras en Coscuez, Buriticá, Colombia.
en Cerro Lindo, El Porvenir y Tambomayo, y pronto en Orcopampa. Nuestros principales clientes, actualmente Cospues, Buenaventura, Continental Gold, Nexa, entre otros, Cerro Verde, Barrick, Glencore, Bateas. Esta es una presentación de la parte de la cultura de seguridad de cómo evoluciona la gestión del SOMA e INCIMED. 2014 hemos sido homologados proveedores al 100%, implementación del SIC, declaración del valor de la seguridad. O sea, en el 2014 INCIMED ya tenía declarado la seguridad como un valor de la empresa. 2016, certificación en OSHA 18001, ISO 14001, y se implementó el control del performance del supervisor. 2017, certificación la trinorma. Se hace la gestión de riesgos críticos y se implementa la gerencia de seguridad en los proyectos. 2018, implementación, buenas prácticas, primer puesto en ISEM, diagnóstico de fortalecimiento de cultura 2.2, calificación obtenida de acuerdo a la curva de Bradley, de acuerdo a una evaluación de DuPont. 2019, evolución cultural 2.7, migración al 18.001 al 45.001. Reconocimiento en el grupo Nexa como la operación más segura. Gerencia corporativa se incrementa a nivel corporativo en INCIMED. Finalista en las buenas prácticas GISEM, y se tiene en este mismo año 4.100.000 horas hombres trabajadas sin accidentes a nivel corporativo. En el 2020, evolución cultural de acuerdo a la curva de Blay de 3.4, estamos en una etapa independiente. Finalista de buenas prácticas GISEM, primer puesto, buenas prácticas Nexa, innovación SOMA, gana subvención prevención de desprendimiento de rocas a través del Estado. Buenas prácticas de seguridad. 2018, primer puesto ISEM, instalación de mallas de sacrificio en labores de desarrollo y tajeo de explotación. Esto ha sido en la unidad Porvenir. 2019, finalista ISEM, dispositivo de protección para prohibición de partículas en Cerro Lindo, instalación y desinstalación de ventiladores auxiliares utilizando canastillas de 3 compartimentos con un manipulador telescópico en la mina El Porvenir, del grupo Nexa. Dispositivo de bloqueo de brazo de equipo electrohidráulico Tambomayo en el 2020. Principales logros. 2016-2017, certificación trinorma. ISO 9001 en el 2015, ISO 14001 en el 2015 y ISO 45001 en el 2018. 2018, mejor buena práctica ISEM, primer puesto. 2019, horas hombre, 4 millones sin accidentes a nivel corporativo. 2019, reconoce INCIMED como empresa más segura. Cerro Lindo, El Porvenir y Atacocha, en el grupo Nexa. 2020, evolución cultural independiente, de acuerdo a la curva de Bradley. 2020, mejor buena práctica. El motivo de esta disertación, dispositivo de bloqueo para brazo de perforación de equipo Jumbo electrohidráulico. Objetivo, prevenir accidentes por movimientos fortuitos del equipo en la tarea de perforación con Jumbo electrohidráulico, evitando lesiones a diferentes tipos, golpes, aplastamientos y de mayores envergadura. También asegurar la continuidad del ciclo de minado y cumplimiento de programas de avances o producción. Incrementar la productividad de los colaboradores generando fundamentalmente ambientes de trabajo seguro. Alcance. La implementación de dispositivos de bloqueo de brazo de perforación se puede implementar en jumbos de perforación para frontoneo y también para equipos de sostenimiento, como son los Volter o equipos de sostenimiento mecanizado.
Ahí vemos dos tendencias de dos curvas abajo en la parte izquierda inferior y derecha inferior, antes y después de la implementación. Antes de la implementación, nuestros antecesores en Tambomayo y la propia minera han tenido incapacitantes por movimientos involuntarios, digamos, del brazo del Jumbo, creando accidentes al ayudante, en este caso el operador de Jumbo. Después de la implementación, en el lado derecho podemos ver de que los accidentes que se generan por este tipo de eventos es cero. Por favor, me apoyan con el video. No lo carga. INSIMED, empresa con 27 años en el mercado que brinda soluciones integrales en excavación y proyectos de infraestructura en la minería peruana e internacional. Busca los más altos estándares y las mejores prácticas en seguridad. Buena práctica. Dispositivo de bloqueo de brazo en jumbo electrohidráulico. Antes. En el proceso de perforación con jumbo electrohidráulico, como controles operacionales, el operador tiene el control del movimiento del brazo del jumbo, cuando el ayudante ingresa al frente de su labor para colocar guiadores o tubos de arrastre, exponiéndose al riesgo crítico de operación de equipos como golpe por movimiento intempestivo de brazo, aplastamiento o atrapamiento. Después, con la jerarquía de controles, aplicamos el control de ingeniería, implementando un dispositivo de bloqueo de brazo de jumbo, el cual es únicamente activado por el ayudante, teniendo el completo control del movimiento del brazo del jumbo, cuando ingresa al frente de su labor para realizar su trabajo. Posteriormente, al culminar, desactiva el dispositivo de bloqueo, cediéndole el control al operador. De esta manera, controlamos el riesgo crítico de operación de equipos, trabajando con energía cero y controlando el riesgo de golpe intempestivo de brazo, aplastamiento o atrapamiento, realizando un trabajo de manera segura en la perforación con jumbo electrohidráulico. Nuestro objetivo, cero accidentes por operación de equipos y garantizar el bienestar de nuestros trabajadores. ¿Sí? Ingeniero, ¿nos ayuda compartiendo de nuevo la presentación, por favor? ¿La ve, por favor? Sí, ya pasamos todo. Comparta su presentación. Ok. Para resumir, como han podido ver pues, en el video, primero se realizó la evaluación de riesgos, estableciendo controles de mayor efectividad, controles de ingeniería, por supuesto, plasmándolos en la plantilla de riesgos. Se elaboró el estándar de diseño del sistema de bloqueo del brazo jumbo. Se efectuó las gestiones para la adquisición del sistema de bloqueo, implementándose a los equipos de perforación, permitiendo en adelantar contar con un control exclusivo para el personal de apoyo, el cual permite trabajar de forma segura. Para su correcta aplicación se elaboran las herramientas de gestión necesarias, como el estándar, el procedimiento escrito de trabajo seguro, capacitando a los colaboradores con los seguimientos correspondientes en las tareas de trabajo por parte de la supervisión a través de OPT y otras herramientas de gestión de seguridad. Sí, Alejandro. Sí. Debe volver a compartir su presentación. Ok. No está compartiendo en estos momentos. ¿Sí? ¿Se ve?
Modo presentación, por favor, y podemos continuar. Ok. Conclusiones. La implementación del dispositivo de bloqueo de equipo de perforación permitió lograr mantener en 0 accidentes y en 0 también todos los desvíos relacionados a la operación de equipos. Permite el control total del ayudante del equipo, en este caso el operador de Jumbo o el empernador, digamos, a poder hacer este trabajo, esta tarea de hacer limpieza, cambio de taladros, limpieza, lo que fuera, cerca frente, porque él es el único que activa y desactiva este sistema de control. Evita la recurrencia de accidentes que normalmente generan pues accidentes de incapacitantes para arriba, ¿no? Y estos accidentes generalmente tienen de costos entre $8,000 y $10,000. Incrementan la productividad de los colaboradores, del equipo mismo, y crea ambientes muy, muy seguros, digamos, de trabajo, donde se puede optimizar los rendimientos, tanto del trabajador como del equipo mismo. Asegura la continuidad del ciclo de minado, permite cumplir objetivos, metas, sin interrupciones, sin cortes a los procesos, sin pérdidas económicas y sin dañar la imagen, digamos, de los profesionales, de la empresa en la cual se opera. Señores, agradezco a ICEM por esta nueva oportunidad de permitirnos participar en un evento de esta magnitud y atento a cualquier consulta. Muchas gracias. Genial, genial, ingeniero. Muchas gracias por su presentación. Creo que tenemos una pregunta acá de uno de los participantes. Permítanos transmitírsela, por favor, para que pueda contestarla. ¿Sí? Sí, a ver, Eduardo Juan Rojas Quispe, ¿no? Primero, estimado Alejandro, felicitarlo por su excelente exposición. Su pregunta es si se entiende que antes se implementa un bloqueo detrás del equipo y por qué ningún motivo personas ajenas deberán ingresar a la línea de fuego y de ser una supervisión debería tener el permiso de ingreso del operador. Definitivamente que sí. O sea, estos equipos ahora, hoy por hoy trabajan pues en zonas como este frente que se ve, digamos, a la izquierda en la imagen, en áreas como que restringidas. O sea, tienen banderolas de limitación que no pueden ser violadas por personas ajenas a la labor. Tienen que pedir autorización para ingresar al operador, en este caso. Esa sería mi respuesta. Dale, claro, zona delimitada, exacto. Listo, ingeniero. Muchas gracias por su presentación. Buenas tardes. Y muy agradecido a INCIMED por siempre estar atentos y estar presentando trabajos en los concursos de muy buenas prácticas. Muchas gracias. Muchas gracias también. Nuestro siguiente expositor es el ingeniero Paul Ruiz Díaz Alarcón. El tema que va a exponer es medidas sanitarias implementadas para prevenir y afrontar el COVID-19. Él es gerente general adjunto de JRC Ingeniería y Construcción. Una breve descripción de su expertise profesional. Bueno, como comentaba, gerente adjunto de JRC Ingeniería y Construcción, empresas dedicadas a servicios integrales de minería y construcción. Es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Ingeniería. Estudió en MEDEX Executive MBA en el PAD de Escuela de Dirección de la Universidad de Piura. Estudió en CAE Business School. Tiene experiencia en gestionar, planificar, organizar, dirigir y controlar proyectos en minería y construcción con diversas modalidades contractuales, compromiso con seguridad, calidad, medio ambiente y comunidad. Paul Ruiz Díaz, muy buenas tardes, muy agradecido por acompañarnos y bienvenido. Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. ¿Bien? ¿Reciben el audio? Gracias. Sí, te escuchamos fuerte. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Interesante esta convocatoria. Siempre es bueno compartir experiencias y sobre todo mejorar y mejorar. Bueno, en principio
saludar también a los... ¿Me escuchan bien? Sí, ¿te escuchamos bien? Sí, listo. Verte. Solo saludar a los colaboradores de JRC que también estamos conectados y muy atentos. Tenemos todo un trabajo ahora en equipo para difundir el conocimiento. Es muy, muy interesante. Bueno, en esta oportunidad les vamos a compartir el tema relacionado a las medidas sanitarias implementadas por el tema de la pandemia. Esto es pura experiencia. Hemos recopilado, digamos que buenas prácticas a fin de que puedan ser comprendidas, extrapoladas. Así que aprovechemos. Hay 3 temas aquí que quiero expresar antes de empezar con la presentación propiamente dicha. Temas que vamos a ver. El primero es un objetivo muy claro. Luego tenemos que tener un plan. Y luego del plan tener lineamientos también claros para poder llevarlos ya en el correcto ejecutar. El qué y el cómo. El primer punto que les traigo a presentar es justamente el objetivo. Y el objetivo tiene que ser vigilar, prevenir y controlar la salud en los trabajadores. Este es nuestro objetivo. No tenemos que desviarnos de dicho fin. Y para esto se tiene que elaborar un plan. Lo importante de este plan es que este plan tiene que ser aprobado por el Ministerio a través del Instituto Nacional de Salud. Este plan se elabora por cada empresa y aquí se muestra todo lo que una empresa desea implementar para el control. Este plan se puede actualizar, no es que a la primera versión queda, pueden haber más actualizaciones en función al desarrollo o la experiencia propia del empleador. El segundo punto es entender en qué momento se aplica. Es antes y durante. Esto significa que este plan es vivo y para esto hay 7 lineamientos que tenemos que entender. Estos 7 lineamientos se tienen que aplicar, repito, antes, durante. Los 7 lineamientos son los que ahí le muestro. Lo podemos leer, pero rápidamente para que se nos quede el concepto de cada ítem, tiene que ser el siguiente. Primero, ambientes. Limpieza, desinfección, ambientes. El número 2 es evaluación previa. Hacer todo un diagnóstico correcto de la condición médica de la persona. Número 3, lavado de manos. Número 4, charla, difusión y más difusión y más difusión. Número 5, distancia social. Número 6, mascarilla y elementos que nos permitan el control de distancia, digamos. Y el 7º punto, monitoreo. Son temas que tenemos que tener siempre presentes cuando querramos ejecutar este plan. No podemos desviarnos. Basta que alguno desvíe, pues el virus es tan complejo que es muy abierto y tenemos que acotarlo. Si fallamos en algún ítem, posiblemente se dispare algún riesgo. Entonces, solo para capitular, los 7 puntos que ahí se muestran son importantes en sus 7 momentos. No podemos obviar alguno. Ahora, analizaremos un poco esta experiencia antes y el durante la operación. En la parte superior hay una pequeña señal. En este caso vamos para guiarnos. ¿Cuándo es antes? ¿Cuánto es durante? Sin embargo, tratamos de mostrar una secuencia lógica para que podamos entenderla y podamos aplicarla. Hasta aquí es importante indicar que las operaciones mineras son especiales, son particulares, son específicas, no se pueden repetir uno que otro proyecto o una operación minera, no son iguales. Así que tenemos que ser muy técnicos, muy capaces, muy hábiles para poder customizar, tropicalizar o tratar de acotar bien el alcance de este plan para una operación específica. No podemos pretender que una funcione para todas. Hay muchas variables aquí. Entonces tenemos que ser muy buenos en tratar de llevar esto a la práctica.
lo que les estoy mostrando aquí es como un gran promedio de acciones que hay que tomar. Sin embargo, hay muchas variaciones o aplicaciones dependiendo de la operación. Entonces, retomemos. Tenemos 3 puntos en el antes, primer paso que tenemos que tener muy en claro. Y esto se engloba antes del ingreso a la unidad minera. Este es un primer filtro importante porque hasta aquí podemos evitar el ingreso del virus a la operación. Aquí tenemos 3 temas que tenemos que ver. El primero, hay un médico ocupacional que entra y tiene que servir de primer filtro para determinar vulnerabilidad en las personas. Esto es tema médico. Entonces aquí viene todo un criterio válido, con todo un análisis detrás, para determinar qué persona es hábil o no para ir a la mina. Caso contrario, se determinan otras modalidades. Este es un primer filtro. El segundo ya está en la evaluación en sí. Se tiene que ir a un centro médico, un centro habilitado para poder llevar la evaluación propiamente dicha y se realizan las pruebas. Aquí también hay todo un tema de poder cuidar el entorno de la prueba y los resultados y que estas no sean alteradas para que pueda llevarse un correcto control de la persona. Y el tercer punto, se llena una ficha sistematológica para poder llevar un correcto control de todo lo que ha sucedido. Ojo que esto luego tiene que ser reportado y plasmado en un sistema del MINSA para poder luego llevar el correcto registro, si es que hay un positivo, hay un alta, hay todo un tema post que aparece, pero tiene que nacer con una buena ficha. Entonces, hasta aquí son 3 pasos que hay que realizar para poder hacer un buen control antes del ingreso a la unidad minera. Otro tema adicional, una vez que ya la persona pasó este primer filtro, ya viene ahora el transporte, digamos, el traslado de los mismos hacia las unidades mineras. Para esto, hemos tratado de esquematizar en 4 pasos concretos. 1, el uso de la mascarilla durante todo el traslado. 2, un aforo máximo del 50% en la unidad. Como pueden ver en la fotografía, hay una suerte de señalización para poder físicamente colocar esta restricción. Tenemos una distancia, tenemos en este caso 1,5 para mantener distancia social. Y luego tenemos desinfección de manos, en las plantas de los pies, un tema de salud propiamente dicho para controlar el espacio que estamos tomando. Entonces, hasta aquí estamos en la etapa del traslado. Ya tenemos la previa y el traslado. Siguiente parte. Y ya estamos ahora durante porque ya interactuamos con la unidad minera, así que hay un ingreso a la unidad minera. Y para esto se sigue en esta secuencia que les muestro como una línea de tiempo. Primero se hace de manera escalonada. Acá no podemos permitir aglomeraciones. Luego, de todas maneras, hay un lavado y desinfección de manos. Mantenemos lo de la distancia social, una toma de temperaturas, como dicen las fotografías. Se entregan los implementos, mascarillas, caretas, lo que se necesite en ese momento. Y hay un último punto que es importante, que son los núcleos de trabajo, llamados bitácoras, células de trabajo. Lo cierto es que es un registro para determinar dónde va a ir la persona, dónde va a estar ubicada, para hacer un correcto localización por si hay un hecho de positivismo o hay un tema de sospecha. Siempre tenemos que tener cómo es que se ha desenvuelto la persona en la unidad minera para poder controlar o acotar un poco más el riesgo. Otro tema importante que se tiene que ver durante la estadía en la unidad minera está en las áreas comunes. A ver, vamos a entrar. Por ejemplo, reducción de los aforos en el tema de comedores, vestuarios, campamentos, servicios higiénicos, demás áreas comunes en realidad al 50%. Tenemos luego que los comedores ya, por lo mismo hecho de ingerir los alimentos, tú ya retiras la mascarilla del rostro, por tanto, ya se incrementa la distancia ahora, se ponen 2 metros. Y por tanto, el ingreso también es en turnos, para evitar aglomeración. Tenemos otro tema de restricción de ambientes de uso tipo centros de recreación, salas de TV, gimnasio. Y por último, las reuniones ahora, por no decir casi todas, tienen que ser de manera virtual.
presenciales muy específicas, siempre con toda la indumentaria de salud, siempre manteniendo las distancias y siendo algo muy práctico, muy breve, muy rápido, muy concreto. Ya no podemos estar mucho tiempo expuestos a querer mantener un diálogo abierto como se hacía antes. Ahora hay que tratar de ser lo más concretos y rápidos posibles y más estar en los temas virtuales para evitar el riesgo y bajar un poco o acotar este efecto del virus. La siguiente parte donde tenemos que interactuar es en los campamentos ahora. En el caso de los campamentos, tenemos que tener una distancia, 1,5 y menos aforo, 1,5 metros y menos aforo. Tenemos, por ejemplo, ahí mucha difusión, mucha comunicación para siempre estar ahí acordándonos de lo que está pasando. Usualmente hasta ahora realmente nos pasa en las casas que nos olvidamos de la mascarilla o tenemos que hacer esto porque nuestro mismo hábito tiene que adecuarse. Tenemos que trabajar mucho en difundir esta nueva normalidad. Entonces, ayuda mucho esto, está refrescando a cada momento lo que estamos haciendo. Se acondicionó, como dice, ambientes de lavaderos de manos, desinfección de y en general desinfección y poner señales para acordar en usarlas. Luego hay una disponibilidad de equipo de protección y todo un tema de obligatoriedad. Ya no es un tema de sugerencia, no, ya es un tema de obligatoriedad y por tanto un tema de conversación y mucha difusión para que eso se entienda y no haya un malentendido, digamos, o una suerte de descuido. Tenemos que aquí trabajar mucho en cultura, en poder entender que esto ya es una nueva forma de vivir. El siguiente punto en Durante es importante la vigilancia, el seguimiento, el monitoreo, el control, palabras que le pongamos. Lo cierto es que tenemos que mantener un seguimiento a todos. Esto es un tema complejo porque cada unidad minera tiene un aforo de trabajadores, pero son muchos. Entonces, este es un trabajo bastante dedicado, bastante tedioso, pero se tiene que hacer. Tenemos que estar siempre monitoreando porque detrás tenemos a muchos stakeholders, muchos interesados, muchas personas en general que estamos, digamos que inmersos en la operación minera. Entonces tenemos que mantener siempre un control. Entonces se controla la temperatura, el ingreso, al finalizar la jornada laboral como se indica. Tenemos un tema de una evaluación de síntomas por un especialista para tener presente cualquier indicio que sea sospechoso, porque ahí viene una sospecha y un tema de control específico a la persona. Tenemos también toda una vigilancia de todo tipo, ergonómico, psicológico, para poder entender cómo es que puede o no aparecer un indicio del virus. Hasta aquí es un seguimiento en salud. Lo importante es que hasta acá nos hemos dado cuenta que vamos a estar controlados por todos lados. Tenemos muchas barreras para ya poder desenvolvernos de manera, digamos, cotidiana, como lo hacíamos hasta antes de marzo. Y ahora hay toda una suerte de controles mucho más rígidos y una suerte de entender la nueva metodología o modos de vida. Para eso hemos implementado un plan de salud mental. Este plan de salud mental tiene como objetivo ayudarnos un poco a entender mejor todo esto que está sucediendo. Recuerden que en las operaciones estamos ya lejos de la familia, estamos con todos estos controles encima, el riesgo que nos dicen, la misma operación, el tema de sacar las unidades de producción. Entonces, hay toda una confluencia de realidad. Para esto es muy importante la salud mental. Entonces, hay todo un trabajo aquí con especialistas, psicólogos, especialistas para poder llevar un correcto, digamos que entendimiento de la realidad y poder trabajar con los colaboradores. Por ejemplo, como números, de casi 800 trabajadores que hemos hecho partícipes de este plan de salud mental, hemos
se realiza toda una evaluación con puntajes para determinar cómo es esta distribución o esta segmentación de estos 800 trabajadores aproximadamente, y se evalúan por riesgo. Obviamente, los que están en riesgo alto y riesgo medio automáticamente pasan un seguimiento del especialista de todas maneras. Entonces, los que estamos ya en riesgo bajo es a pedido, es un tema ya de necesidad. Por eso, por ejemplo, de los 800 que tenemos en esa muestra, hay 150 que han atendido. O sea, tenemos ahí los 100, digamos, de los casos altos y medios, pero también hay 50 adicionales de los de riesgo bajo, que han llevado su acompañamiento psicológico. Entonces, esto tienen atenciones y tienen unos profesionales que los acompañan. En principio, repito, esto es para poder entender la realidad y poder ayudar mejor el cómo tomar esta nueva normalidad. Entonces, es importante complementar el plan con este soporte. Otro punto importante que nosotros rescatamos, en principio en JRC, nosotros lanzamos 3 programas muy importantes en nuestra área de seguridad, seguramente de muchos programas que nos dedicamos y trabajamos, pero hay 3 que tienen mucho peso en los temas blandos de la persona. Temas blandos relacionados a temas psicológicos, por decir algo rápido. Pero el tema blando en realidad tiene que ver con el comportamiento. Entonces, nosotros tenemos los 3 programas, ¿cómo se entienden? El que está resaltado en verde en el intermedio se llama LSO, Liderazgo Seguro Operativo, que está destinado para la línea de supervisión, la línea de mando, la línea de dirección, la línea que tiene personal a cargo. El CSO, que está en la parte inferior, Comportamiento Seguro Operativo, los números de lo dice comportamiento, pero está orientado a todos nuestros colaboradores que están directamente con la labor operativa, los trabajadores que ya están con el quehacer directo de la labor. Y el FAS, que está en la parte superior, que es Familias Aliadas de la Seguridad, ya es un trabajo con la familia de todos los colaboradores en la compañía. Entonces, nuestra preocupación está en que no solo tenemos que decir esto se hace y esto se hace y poner restricciones, sino ayudarnos a entender la realidad para poder modular nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento no va a cambiar simplemente por agarrar 1000 policías y poner uno por cada uno y con un palo en la mano y que nos estén agarrando a garrotazos. No funciona de esa manera. Aquí tenemos que entender la importancia, cuál es el fondo de todo esto, cómo son los comportamientos positivos sobre los negativos. Entonces, estos programas aquí se han retroalimentado y han ayudado mucho a ayudar con el COVID. ¿Por qué? Porque justamente tenemos todo ese lado blando y de trabajo psicológico, que era lo que necesitábamos para compensar el plan rígido del COVID. Esta es una experiencia que les digo que lo investiguen, porque es importante darle a las personas balance. No es simplemente dar y dar restricciones, también es ayudar. Y aquí lo importante, como ven en la fotografía, seguro lo han estado leyendo, tenemos mucho de trabajo, por ejemplo, con el tema del LSO, se hace mucho trabajo de capacitación, de importancia, de cómo llegas a tu gente, cómo conversas, cómo interactúas, qué tienes que hacer, cómo tienes que abordar una situación. A veces muchos de los supervisores que no estamos preparados para eso, pero tenemos que aprender rápidamente de experiencia de otros, con casos concretos, con las prácticas, con ejemplos, con dramatización. Pero tenemos que entender cómo interactuar. Si no, podemos ser muy torpes y lo podríamos todo echar a perder. Un plan muy bonito, pero durante la ejecución se puede ir al tacho, no funciona. Tenemos que saber cómo hacerlo. Entonces, el LSO tiene ese objetivo y el CSO, que está en la parte inferior, ya es tratar de entender el comportamiento en sí de la ejecución y el por qué sucede. Y no para
ir y lapidar al comportamiento inseguro, al contrario, tenemos que ir más bien al positivo y ver qué es lo bueno que se hizo, y eso es lo que tenemos que resaltar para que eso se multiplique, que sea lo que necesitamos hacer. Los temas positivos, los temas de control, los temas que en sí nos importan. Ok, disculpe un poquito si me tomé con unos minutos, pero es importante hacer el balance. Y por último, lo que tenemos aquí es un tema ya de la vigilancia propia de la salud, que pasa por el tamizaje, lo que les comenté de las células, núcleos de trabajo, y el tema de las actividades de prevención de fatiga, rotación, relevos, porque tenemos que entender que estamos inmersos en una nueva normalidad que amerita mucho cambiar nuestro estilo de trabajo. Entonces, hasta aquí el plan que venimos trabajando no solamente está limitado a un papel y tratar de cumplir con el Estado y tratar de dar muchos nombres a las cosas, no. Tiene que tener un balance y tiene que tener un entendimiento de la realidad y un acompañamiento para que todos podamos, de cierta manera, ser felices. Si no, vamos a estar estresados todo el mundo, y no creo que en la rotación de la mina vamos a estar pues bajo esta situación. Tenemos que tratar o incorporar estas nuevas aplicaciones para, dentro de esta nueva normalidad, mantener nuestra felicidad. Si no, va a ser muy difícil llevar a cabo este tipo de trabajos. Bueno, muchas gracias y será hasta otra oportunidad. Bien, Paul, muchas gracias. Tenemos unas preguntas, por favor, a ver, para que nos ayudes contestándolas rápidamente. Sí, claro. A ver, no sé si la puedes ver ahí, de Luis Valerio Aguirre. Bueno, primero felicitándote por la presentación. Su consulta es: ¿cuál es el procedimiento o las medidas de controles si hay un rebrote dentro de la unidad minera? Y otra pregunta es: ¿con qué frecuencia realizan las pruebas COVID-19 a sus trabajadores? Muchas gracias, Luis Valerio, por la pregunta. Sí, claro. En general, repito, cada unidad minera es particular. No es que se pueda dar una regla para todos. Eso no funciona en este plan. Lo que sí te puedo decir es que si hay un rebrote, la cantidad lo dirá. Localizas, sectorizas, paras la mina, analizarás a toda tu población nuevamente. Lo cierto es que tienes que tomar acciones rápidas y acciones duras y concretas. No puedes estar dudando a ver qué pasará mañana, si viene... No, inmediatamente, en función a la data. Pero es importante que tengas tu célula, dónde está la gente, ubicaciones, todo lo que les expliqué. Si no tienes eso, no te queda otra que parar tu mina. Pero eso no es así, pues. Tenemos que tomar control. Entonces, por eso es importante manejar la data y tomas tu acción. La frecuencia de las pruebas tiene la misma lógica. Manejas la data, sabes y pones tu densidad de pruebas. Repito, no es que te diga, sí, vamos a tomar una cada día. Depende de tu data y de tu grado de control. Entonces, así vas a tomar una decisión y una correcta interpretación de la situación. Bueno, esa es mi respuesta. Ok, gracias. Ahí creo que tenemos otra pregunta más. A ver, una extensa pregunta de Jordan Jesús Ponce Tino. Qué bueno. Nuevamente felicitando. Ahí está la pregunta, ¿no? En obra han implementado lavaderos de mano en cada punto crítico, comedores, por ejemplo, ¿no? Para el ingreso. En los campamentos, ¿cuántas personas se encuentran ubicadas en un cuarto? Como empresa ya supone que están en un sistema de trabajo 28/14, están entregando mascarilla a los trabajadores. Bueno, tú describes detalles, sí debe estar parte de la respuesta, ya están dadas. Y en la unidad minera se han encontrado casos positivos de los trabajadores, ¿no? ¿Cuál fue la medida que tomaron con respecto a ese tema? Gracias, Sí, Jorge. Es correcto. Sí, a lo largo de la exposición he tratado justamente de adelantarme a estas consultas, pero repito, lo importante de esto es dar una secuencia lógica, un entendimiento de la situación y dar alternativas de control. Si nosotros ponemos muchos temas muy rígidos, te puedo asegurar que lo rígido normalmente se rompe. Tenemos que, lo que le dije, tropicalizar, customizar a la realidad de la operación el plan que tú tienes para poner. No puedes mantenerte en una suerte muy rígida siempre, porque te vas a encontrar con situaciones que no vas a poder entender. Por eso tú tienes que trabajar mucho con la secuencia lógica de tu operación. La lógica de tu operación, sumado a tu plan,
Y a esta customización te va a llevar a controlar la situación. Pero siempre tienes que tener los 7 lineamientos que te dije inicialmente. Siempre los 7. No puedes obviar alguno, porque si no, se te dispara el riesgo. Ok, muchas gracias, Paul. Vamos a entrar ya a la etapa de anuncios. Agradecemos y felicitamos tu presentación. Agradecemos también a los más de 200 personas que han estado conectadas y también a los próximos que van a ver este video, porque generalmente en 1 o 2 días nosotros pasamos las 3.000 visitas en nuestra página web y en el Facebook Live, que es por el medio que nosotros transmitimos. Muchas gracias a todos los expositores que nos han acompañado hoy día. Bueno, y a todo el público en general, hacerles recordar que ya hemos empezado la organización del 6º concurso internacional de mejores prácticas en seguridad y salud en la industria minera, el cual se va a dar dentro del marco del Seminario Internacional, la edición 24, que está programado del 14 al 16 de abril del 2021. Sí, bueno, justo dando las fechas del 24 Seminario Internacional de Seguridad Minera, para los días 14, 15 y 16 de abril del 2021 ya confirmadas las fechas. Sí, también tenemos el curso de especialización de entrenador a entrenador del mundo digital. Va a empezar el 16 de noviembre, así que todos los interesados, por favor, atentos en nuestra página web para que puedan inscribirse. Ok, sí, también tenemos nosotros el programa de supervisores, de supervisors. Ya tenemos fecha confirmada. El 16 de noviembre se está iniciando el siguiente programa, que ya sería el último del año, ¿no? También los cursos del anexo 6 con fecha 30 de noviembre. Toda la información respecto a los cursos, por favor, lo pueden encontrar en nuestra página web. Muy bien, nada más que decirles por ahora y los esperamos en nuestra 7ª jornada de seguridad el martes 10 de noviembre a la misma hora y por este mismo medio. Bueno, a cuidarse todos y bendiciones a todos los que están con nosotros. Sí, y queremos agradecer a nuestros auspiciadores, que sin ellos no podríamos estar nosotros al frente de ustedes y pudiendo hacer la difusión de estas buenas prácticas de forma gratuita y en forma general a todas las personas interesadas, ¿no? A Sauder, Copper Sauder Perú. A Poderosa, compañía minera. Óptica Serván, sus ojos merecen lo mejor. Un agradecimiento también a Ceneris Environment and Hygiene Solution. Muchas gracias y los esperamos en la siguiente jornada.